¿Cuáles fueron los momentos más determinantes de la guerra entre Rusia y Ucrania? Ataques estratégicos, defensas heroicas. Hoy descubriremos los 5 instantes más decisivos e importantes que cambiaron el rumbo de una guerra de resistencia que hoy en día está lejos de terminar. Comencemos. La defensa de Kiev. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, el plan era tan claro como brutal: tomar Kiev en cuestión de días, derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky y colocar un presidente que respondiera directamente al Kremlin. Moscú soñaba con una operación relámpago. Pero la capital ucraniana se convirtió en una fortaleza, con civiles armados patrullando las calles, barricadas en los accesos y policías disparando contra drones rusos. Rápidamente, la feroz resistencia ucraniana desbarató los cálculos enemigos. Los tanques rusos quedaron atrapados en las emboscadas locales. La logística de las tropas invasoras había fallado. Los vehículos se quedaban sin combustible, los soldados estaban desorientados y la cadena de mando era incapaz de reaccionar. Los intentos de asaltar la ciudad se estrellaron contra una defensa inesperada. Pero Moscú no se rendiría tan fácilmente. Pronto comenzó a trazar un plan B. En marzo, la brutalidad se intensificó. Misiles alcanzaron edificios residenciales, mientras más tanques entraban en la capital. Тут знаходяться звичайні люди, які прийшли на допомогу військовим. Вони зробили коктейль Молотова. Вони прийшли, взяли свою зброю. Rusia ya no atacaba solo por tierra, también lo hacía por el aire. Helicópteros Mi-8 transportaron soldados de élite, entrenados para operaciones rápidas detrás de las líneas enemigas. El gran objetivo ruso era tomar Hostomel, la puerta de entrada a Kiev. Just over there are at least 3 military vehicles that have been absolutely destroyed. The Ukrainian soldiers told us that they belong to the Russians who tried to come down this road this morning when they were met with a fierce resistance from the Ukrainian military here. Tomar el aeródromo de Hostomel hubiera permitido a Rusia desplegar rápidamente tropas adicionales y vehículos blindados, un movimiento que podía definir la guerra en horas. Pero la resistencia ucraniana volvería a responder. La artillería y la defensa antiaérea derribaron helicópteros, frenaron la ocupación y obligaron a los rusos a revisar todo su plan. La batalla de Hostomel se convirtió en el punto culminante de la defensa de la capital. Allí el avance enemigo nunca pudo quebrar las barricadas de los milicianos locales. A comienzos de abril, apenas 2 meses después del inicio de la guerra, el Kremlin ordenó la retirada. Kiev había resistido. Rusia reconoció esa derrota y redirigió sus esfuerzos hacia el Donbass. Para Ucrania fue algo más que una victoria. Fue la demostración de que podía pelear de igual a igual. La caída de Mariupol. La conquista de Mariupol es clave para Rusia porque le permitiría crear un corredor terrestre desde el Donbass hasta la península de Crimea. Mientras Kiev resistía, Mariupol enfrentaba su prueba más cruel. La ciudad más grande del sureste de Ucrania era estratégica para los rusos. Su extenso puerto clave representaba un punto estratégico para el control del país vecino. Desde los primeros días de marzo, Mariupol estuvo bajo asedio. Las tropas rusas rodearon la ciudad, cortaron las comunicaciones, el suministro de agua, luz y alimentos, y bombardearon objetivos militares, pero también atacaron civiles.
La defensa ucraniana se organizó con los pocos recursos disponibles. Unidades de la Guardia Nacional, soldados regulares, voluntarios y civiles armados improvisadamente trabajaron codo a codo para proteger los barrios y montar barricadas. Ucrania necesitaba de todos para mantener sus líneas de resistencia frente a los tanques y ataques aéreos. El 16 de marzo de 2022 se produjo un episodio que marcaría un punto crítico en la defensa de la ciudad: el Teatro Regional Académico de Donetsk. Este histórico edificio de más de 60 años de antigüedad fue convertido en refugio antibombas por sus propios administradores y artistas. Allí se refugiaban familias enteras, niños, ancianos y personas desplazadas. Más de 1.200 civiles. Pero al Kremlin poco le importaban los civiles ucranianos. Rusia atacó el teatro con un bombardeo aéreo dirigido con precisión, probablemente con una bomba de 500 kilos lanzada desde un avión. La destrucción casi total del edificio fue instantánea y más de 600 personas murieron por ese ataque. La defensa ucraniana no pudo evitar el ataque. El teatro estaba fuera de las líneas de combate directo y la artillería ucraniana no contaba con medios para interceptar un bombardeo aéreo de esa magnitud. Soldados ucranianos y voluntarios organizaron rescates entre los escombros. Establecieron corredores humanitarios y mantuvieron defensas improvisadas en las calles, evitando que los tanques rusos avanzaran libremente sobre los heridos. Los defensores ucranianos han ido quedando seriamente mermados y apenas consiguen mantener un par de posiciones en 2 barrios de la ciudad. El ataque al teatro había debilitado severamente la defensa de Mariupol. La ciudad continuó siendo escenario de combates, barricadas y emboscadas urbanas. Pero Ucrania ya no tenía la misma capacidad de defensa. El asedio concluyó en mayo, cuando las últimas fuerzas locales atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal se rindieron. Con un 90% de su infraestructura destruida, la ciudad quedaba bajo control ruso. Así, Mariupol se convirtió en un corredor estratégico entre Crimea y las regiones separatistas del Donbass. Contraofensiva de Jersón. Mientras el foco mundial seguía en Kiev y Mariupol, el sur de Ucrania permanecía bajo intenso control ruso. Jersón era un escenario crucial. La ciudad portuaria dominaba el acceso al tramo sur del río Dnieper y servía como punto estratégico para consolidar la ocupación en el sur. Tras semanas de control, las tropas rusas habían establecido bases, fortificaciones y controles de carreteras. Ucrania no podía darse el lujo de perder el control de Jersón. Rápidamente, el gobierno de Zelensky planificó una contraofensiva. Ucrania tenía una ventaja inestimable en su favor. Conocía al detalle un terreno difícil, dominado por el río Dnieper y sus escasas vías de comunicación. Tras meses de combate, las tropas rusas estaban desgastadas y dependían de unos pocos puentes y carreteras para abastecerse. Los ucranianos comenzaron a hostigar esos puntos clave, con ataques nocturnos a convoyes, sabotajes a depósitos de munición y emboscadas selectivas en las rutas principales. Los tanques, vehículos blindados y unidades de infantería se combinaron con los poderosos lanzacohetes HIMARS enviados por Estados Unidos. Este poder de fuego permitió liberar a los civiles que habían quedado bajo la ocupación rusa. Así, los drones con banderas ucranianas volvieron a sobrevolar las zonas recuperadas. Hacia noviembre, Ucrania había recuperado Jersón y sus alrededores.
La victoria fue un duro revés para Moscú. Jersón se convirtió en un emblema del espíritu de contraataque y de la resiliencia militar frente a un enemigo superior en número y equipamiento. Ataque al puente de Kerch. Pero la estrategia de Ucrania en la guerra no se limitó a resistir los ataques rusos. Desde Kiev también se orquestaron operaciones para dañar sitios claves de la infraestructura rusa. El 8 de octubre de 2022, una poderosa explosión sacudió el puente de Kerch, la principal vía de conexión entre Rusia y Crimea. El atentado fue ejecutado por un camión bomba cargado con 22.700 kilos de explosivos. La detonación destruyó parte de la calzada y provocó un incendio que alcanzó a 7 vagones cisterna de un tren que pasaba en ese momento y mató a 3 personas. Se trata de un golpe estratégico y también humillante para el presidente Vladimir Putin. Aunque Ucrania no asumió públicamente la autoría en ese momento, tiempo después altas fuentes del gobierno de Zelensky terminarían reivindicando la operación. Además del significado simbólico del ataque, la explosión en el puente de Kerch interrumpió trenes y transporte de suministros militares. La logística rusa había recibido una significativa estocada. Operación Telaraña. La Operación Telaraña fue el ataque con drones más espectacular de la guerra moderna. Fue ejecutado el 1 de junio de 2025 por el Servicio de Seguridad de Ucrania. El lanzamiento simultáneo de 117 drones kamikaze desde camiones infiltrados en territorio ruso impactaron directamente sobre 5 bases aéreas rusas: Belaya, Diaghilevo, Ivanovo-Severny, Olenya y Ukrainka. Se llama Operación Telaraña, un ataque con drones que es probablemente el peor golpe que ha recibido la aviación rusa desde la invasión a Ucrania. El ataque provocó la destrucción y daño de al menos 41 aeronaves rusas, incluyendo bombarderos estratégicos como los Tu-95 y los Tu-22M3, y aviones de alerta temprana. Este golpe debilitó significativamente la capacidad ofensiva y de disuasión nuclear de Rusia, ya que muchos de estos aviones no se fabrican desde la disolución de la Unión Soviética, y su reemplazo sería costoso y demorado. La Operación Telaraña fue un mensaje claro para Moscú. Ucrania está preparada para llevar a cabo operaciones de alta precisión en territorio enemigo. La capacidad ucraniana para atacar y defenderse marcó los momentos más determinantes de la guerra. Cada victoria y cada resistencia demuestra la determinación de un pueblo a defender su territorio ante un adversario superior. Así finalizamos otro video de Mundo de Armas. Estás invitado a dejar tu like y suscribirte al canal para estar al tanto de más historias como esta. Hasta la próxima.